Bueno, ustedes saben perfectamente que yo no suelo tener un plazo entre cuando dibujo y cuando no, pero la verdad esta vez yo creo que sí voy a tratar de subir videos más seguidos. Como vieron en el título, hoy quiero dibujar a Yugi, el de Yu-Gi-Oh, valga la redundancia. Y bueno, voy a tratar de explicarles lo mejor que pueda cómo hice el boceto y lo que fue también la sombra del dibujo, porque la verdad es un dibujo bastante sencillo, no tiene mucha complicación la verdad. Pero bueno, la verdad es que los personajes de Yu-Gi-Oh, en cuanto a su diseño, lo más característico que les puedo decir por si quieren hacer este dibujo es que tengan mucho cuidado con lo que son los ojos y la forma del rostro, porque a diferencia de otros animes como por ejemplo Dragon Ball, en los que los rostros suelen ser un poquito más ovalados, aquí sí son un poquito más geométricos, más cuadrados por así decirlo. Igual que las partes del rostro, si lo ven, la nariz es un triángulo y los ojos busca una forma más como de rectángulo, no tan ovalados como suelen ser en otros animes, sino más grandes y más cuadraditos. Aunque la iris sigue siendo el típico círculo de siempre. Para dibujar el cabello basta con hacer una M alargada. Es básicamente la forma que tienen los dos mechones principales y los otros dos que le siguen atrás de eso. Igual de él salen como unas líneas que tiene tanto en el medio como en los costados, y de esas líneas es fácil sacar la siguiente parte del cabello. Igual la parte en la que siento que hay más diferencias en cuanto a lo que es el diseño de personajes en otros animes es más que nada en los rostros, porque los cuerpos y la anatomía del cuerpo en sí viene siendo bastante parecida a lo que se puede ver en otros animes. Claro, la diferencia radica en que en Yu-Gi-Oh los personajes son más delgados, más naturales por así decirlo. Sabes que en muchos animes suelen ser exagerados los músculos, aquí no tanto. Lo que sí sigue siendo exagerado pues es el tamaño del cabello, el cual por lo menos para Yugi es un peinado bastante extravagante por así decirlo. Pero después de un rato bocetando y eso, si lo haces con paciencia y sigues más o menos el tiempo con el que yo lo estoy haciendo, te debería de salir un buen resultado. Y más si tienes en cuenta los consejos que te he estado dando. La verdad, este dibujo yo lo hice así a pura vista, sin guiarme, bueno, o sea, obviamente con mi referencia, pero no hice ninguna línea como tal antes de hacer el boceto ya directo. Lo que yo te recomiendo que hagas es que si no tienes tanta experiencia dibujando, tú sí hagas algunas líneas que te guíen, formas geométricas o algún esqueleto antes para poder después hacer tu boceto bien. Yo porque, pues honestamente no quería pasar mucho tiempo y para mí es más disfrutable dibujar así cuando no tienes toda esa presión encima. Luego se me olvidó grabar la parte de cuando hice el cuerpo, pero tuve muchos problemas al hacer el segundo brazo porque al principio hice uno pero quedó muy arriba y tuve que borrarlo completo para después volver a hacerlo y qué fastidio. Y a ver, otra cosa que sí tienen que tener bastante en cuenta es que estos personajes de Yu-Gi-Oh suelen tener muchos accesorios. Por lo menos Yugi tiene el rompecabezas del milenio. También tiene la cosita esa donde van las cartas que se ponen en las manos, los detalles de la vestimenta y eso. Y esos detalles se logran ver bien cuando son trazos muy simétricos. Por lo menos en la ropa de Yugi no es como poner otro ejemplo, la ropa de Dragon Ball, que es más holgada y caída. Aquí son trazos más finos y que buscan también esa similitud con forma geométrica. Al igual que la cosita esa donde él pone las cartas, tiene que ser muy geométrico y muy simétrico también, porque como suelen ser formas derivadas de círculos, rectángulos y así, para que se vea bien no pueden haber así imperfecciones simétricas, pues tiene que estar todo bien anivelado. Pero teniendo eso en cuenta y guiándote de una buena imagen de referencia, te puede salir un buen dibujo. Igual, otro consejo que te puedo dar, porque hay que tirar muchas líneas que busquen hacer así como te digo recta, es que antes de hacer tu dibujo como tal en una hoja aparte, tires bastantes líneas, practiques más o menos la forma de los rostros, los ojos, y ya cuando tengas la mano sueltecita, hagas el dibujo como tal. Esto te va a ayudar a ya saber por dónde empezar, porque por lo general a veces cuando vamos a dibujar y vemos la hoja en blanco no sabemos por dónde agarrar. Yo te recomendaría que empieces por el rostro, que fue por donde yo empecé y por donde te puedes guiar mejor del video. Y aparte de eso, pues si haces el ejercicio de la hoja aparte, vas a tener la mano ya caliente, ¿me entiendes? No vas a tener que ponerte a dibujar un rato, cosa que a veces cuesta un poco. Pero bueno, siguiendo todos estos consejos, honestamente creo que no tengo más nada que decir en cuanto al dibujo en sí. Ya después de terminar las manos y todo eso,
Me puse a hacer la sombra, las cuales no tienen mucho sentido porque pues las hice únicamente con el lápiz. Es un dibujo hecho 100% con lápiz y tampoco difuminé ni nada. Simplemente con que pases el lápiz en algunas zonas más clarito y en otras más oscuras, dependiendo de cómo lo veas en la imagen, es más que suficiente. Aquí ya había terminado todo lo que es el boceto en sí o el dibujo en general. Puse una que otra sombrita para identificar, pero nada casual. Ya después de esto fue que empecé a hacer sombras como tal, y como les dije antes, una cosa de poner en algunos lados más oscuros y en algunos más claros. Por lo menos en el cabello tiene bastantes brillitos que se pueden hacer dejando el espacio en blanco, más nada. Y obvio, cuidado con esto, luego de hacer sombras y eso, si tú ves que hace falta que repases un poquito la línea del dibujo en sí, el contorno, es necesario que lo hagas porque si no va a perder contraste, porque estos dibujos, como son anime, van delineados, lo que es que obviamente pues yo no quería delinearlo, sino que lo hice toda la... Luego de terminar y todo esto y poner mi firma, así es como quedó el dibujo. Espero les guste, la verdad no es un dibujo súper elaborado, siento que cualquiera con práctica lo puede hacer. Ahí decoré un poquito con las cartas. Bueno, espero esta vez sí subir contenido más regular. Espero que les haya gustado el dibujo, espero que les haya gustado el video y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.